Bueno, seguimos charlando con los invitados para hablar de este debate del rol del ejército en esta etapa de la Argentina. Les tiro un recuerdo, ustedes se van a acordar, pero me parece que es interesante como disparador para ver qué rol tendría que tener el ejército. Digo, nos animemos nosotros a ensayar una idea. La última acción que creo que fue noticia del ejército argentino, por lo menos que a mí me impactó, fue cuando Carlos Menem hizo ingresar un tanque a la a la Quinta de Olivos para obligar a que Zulema sacara los restos de la pareja matrimonial de la Quinta. ¿Recuerdan esa foto? Sí. Fue tapa de los diarios y demás. Digo, también el ejército tiene que tener un rol que no sea ese ejemplo del absurdo, ¿no? ¿Cuál podría ser ese rol? ¿Qué piensan ustedes? Mira, yo cité el rol de las catástrofes. Argentina no está exento de catástrofes. Él hablaba de los recursos naturales. Se me mandaba, fíjate vos, las policías ambientales, qué recursos naturales están protegiendo. Por eso sí es una hipótesis real de intervenciones, cuando hablamos del consenso de Washington, que ya no se llama así, ¿sí? Pero después le quisieron llamar Acuerdo del Pacífico, Sí. que se les cayó. Pero la realidad es que hay bases militares haciendo inteligencia e investigación en Argentina. Inteligencia, digo, inteligencia estratégica, no para una cuestión de invasión, sino para una cuestión de recursos naturales. El mundo está hablando de cuáles son las tierras fértiles por el gran conflicto de la mala alimentación que tiene el mundo, del gran problema de la distribución de la riqueza y el gran conflicto del agua. Si realmente estamos hablando que esos son factores de riesgo en un mapa de riesgo a futuro, bueno, deberíamos pensar en una Fuerza Armada cuidando los recursos naturales. ¿Sí? Cuando hablamos de recursos naturales, son recursos estratégicos para el desarrollo de la nación, ¿no? Pero recién quería decir una cosa, porque se plantea como un beneficio, porque también hay otra dimensión que la están planteando como algo bueno. Viste que lo del PRO le gusta decir, y la buena noticia Claro, es que si las Fuerzas Armadas toman control territorial en la frontera, la buena noticia es que van a tener lleno de gendarmes en los barrios. Claro, claro, porque la Ese gente es ya no va a tener que hacer esa tarea. ese es el argumento fuerte que están planteando ellos de que van a poder, como la gente está pidiendo por los problemas de inseguridad, ¿sí? Cosa que habían prometido en campaña resolver y que no lo resuelven porque generan más pobreza, y no porque yo la quiero simplificar desde un garantismo bobo de que más pobreza, pero es una realidad, la exclusión social genera, lo dijo el jefe de la policía de la bonaerense, no lo digo yo, genera más conflictividad social, ¿no? Entonces creo que no podemos nosotros aventurarnos a trabajar una hipótesis de cuál podrían llegar a ser los nuevos roles de la fuerza si no tenemos verdaderamente una hipótesis de qué proteger en Argentina. Porque yo te podría decir que, bueno, hay que proteger los derechos de los trabajadores. Entonces, si le vamos a dar la prioridad a proteger los derechos de los trabajadores, tendríamos que tener los militares impidiendo que le toquen el convenio colectivo de trabajo a EPEC, entonces estarían los militares protegiendo los derechos de los trabajadores. Entonces depende de un consenso nacional, depende de realmente para qué fueron creadas las fuerzas. Yo no voy a estar de acuerdo de que nos aventuremos a construir nuevas funciones que estén superpuestas con otras funciones, porque me da la impresión que están diciendo, a ver, ¿cuántos países, por lo menos de la región, porque le escuchaba a la ministra diciendo, hace 36 años que Argentina no tiene un problema y los militares están al vicio gastando plata. El mundo entero no se la pasa de guerra, el mundo entero gasta en la defensa, el mundo entero tiene esa inversión preventiva por una futura hipótesis. Ahora, no quiere hacer la punta para bajar el gasto público por ahí porque... Claro. ¿Ustedes qué piensan del rol del ejército? Bueno, yo un poco lo que había planteado, ¿no? Por un lado tenemos el imperialismo tocándonos las puertas en la forma más clásica, digamos, ocupándonos, no golpeando la puerta, ocupando territorio nacional, y por otro, eso de manera directa con la posición geoestratégica de Argentina en el mapa y con la cuestión de los recursos naturales como una cuestión prioritaria. Ahora, que esos recursos sean
saqueados por fuerzas, por estados imperialistas de manera directa o que sean por medio de transnacionales, uno tiende más a pensar que es esa la posibilidad, teniendo en cuenta que hoy el tercer ejército más grande del mundo es privado, ¿no? O sea, no estamos hablando de empresas transnacionales que solamente saquean vía comercio, vía bolsa, vía especulación, sino que además de todo eso, por ejemplo, quien es el comandante general de la ocupación en Afganistán, es parte del ejército privado y no de un Estado nacional. Entonces, las hipótesis, más vale que hay que hacer pensar unas Fuerzas Armadas adaptadas al siglo XXI. Pero por un lado, bueno, con hipótesis reales, con soluciones reales y teniendo en cuenta realmente quiénes son los que pueden agredir de alguna manera la soberanía nacional, la integración del territorio, etcétera, que no son ni la RAM ni tampoco esta construcción de enemigos internos que va cambiando de, bueno, el narcotráfico, no se sabe bien quién, cómo, quién lo ejecuta, etcétera, o sí se sabe, pero no se plantea perseguir a esos. Martín. La verdad que cuál debería ser el rol de las Fuerzas Armadas es un tema de defensa, tema muy estudiado, que escapa a mi conocimiento, a mi especialidad, pero en principio de acuerdo con lo que se planteaban acá los compañeros precedentes, el tema de los recursos naturales me parece que es un tema que tendrían que estar muy presentes, custodiando los recursos naturales y con bases para tratar de tener una respuesta rápida, digamos, en caso de invasión. La guerra del agua y todo esto. Tengo una consulta en relación a las armas, ¿no? Porque uno ve que, bueno, en Córdoba tenemos el antecedente de las 70 armas robadas en jefatura, que siguen robándose armas. Si el ejército entra, no sé cómo pasó en México, ¿no? Pero entra con un armamento muy particular, con un tipo de arma, con armas automáticas, con armas de repetición, con armas complejas y demás. Eso también pasó en México, que empezó a tenerlo los otros sectores, digamos, de la sociedad. Se empieza a vender, el mercado negro también crece por ese lado, imagino que sí. No aparecerá un tanque por ahí, pero sí. En México llegaron a controlar el mercado ilícito de armas de fuego. El tráfico de armas empezó a aumentar, que por supuesto todas las armas ilegales que hay en México vienen de Estados Unidos. Y en México y en toda Centroamérica. Entonces empezó a haber un tráfico de armas fenomenal. Ahora, no te vayas tan lejos. Si queremos hablar de ejército y robo de armas, tenés el robo de armas en la fábrica de Fray Luis Beltrán, en Santa Fe. Claro. También se robaron claro. FAL y otras armas del ejército, granadas, etcétera, etcétera. Después aparecieron en narcotraficantes en Brasil, algunas, de los robos de armas que ha habido en Argentina. Por eso hay que ver la custodia de los depósitos, quién lo custodia, mejorar los mecanismos de control de los arsenales públicos de armas de fuego, pero introducir militares armados al trabajo de seguridad interior es evidentemente llenar de armas la calle y armas largas y armas automáticas. Vamos a un último corte. ¿Querés decir algo? No, sí me quedé pensando, yo me he formado en derechos humanos y cada uno se formó en lo suyo, y si uno vive en un país donde no se vulneran los derechos humanos, no es que me forme al vicio. Claro. ¿No? O sea, las Fuerzas Armadas queremos un ejército democrático, queremos un ejército formado, preparado, que esté ahí presto para lo que se necesite en función de la defensa, para que todos nos podamos sentir seguros. Digo, no podemos tener ese mensaje de que todos los militares son un gasto y no una inversión para fortalecer la nación. Digo, claro. Ojalá nunca los necesitemos, porque quiere decir que entraríamos en guerra, ¿no? El último corte y venimos.